Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Me es muy grato darles la bienvenida al foro La Comunidad Educativa como Aliada de la Vacunación. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Save the Children, queremos agradecer la presencia de educadoras y educadores, padres y madres de familia, autoridades educativas y de salud, de protección a la niñez, tanto a nivel estatal como federal, así como a organizaciones de la sociedad civil. Su presencia es muy importante para alcanzar los objetivos de este evento. Hoy estamos aquí porque somos conscientes de la apremiante necesidad que tenemos de incrementar las coberturas de vacunación en nuestro país. Desafortunadamente, desde hace algunos años se registró una preocupante reducción en los esquemas completos de vacunación aplicados a la infancia. Y la pandemia por COVID-19 ha agravado esta situación porque disminuyó aún más el número de niñas y niños que cuentan con su esquema completo de vacunas. La presencia de cada una de las personas que nos acompañan en este espacio es fundamental, porque tenemos que trabajar juntas y juntos, desde todos los sectores, para poder recuperar las altas coberturas de vacunación que México alcanzó alguna vez y para asegurar también que nunca más ninguna niña, ningún niño enferme gravemente o muera por causas que son prevenibles mediante la vacunación. Hemos enfocado este foro en el papel de la comunidad educativa por el papel tan relevante que tienen todos sus miembros en el cuidado y la protección de la niñez. Las escuelas y otros espacios educativos, tanto formales como informales, son entornos propicios para informar sobre la relevancia de la vacunación y, sobre todo, para implementar estrategias articuladas con el sector salud que permitan hacer llegar todas las vacunas a cada niña y a cada niño. Además, es importante también reconocer que el regreso a clases presenciales representa una gran oportunidad para reactivar mecanismos de articulación entre las escuelas y el sector salud. Esto con el propósito de llevar a cabo campañas de vacunación, sesiones informativas a madres y padres, identificación de niñas y niños con esquemas incompletos y su canalización a centros de salud, así como también implementación directa de jornadas de vacunación en las escuelas y en las comunidades. Tomando esto en cuenta, hemos diseñado una agenda que tiene como objetivo brindar información, herramientas y compartir mejores prácticas para que desde nuestro papel, como madres, como padres, como agentes educativos, como organizaciones, podamos emprender acciones inmediatas para garantizar que las niñas y niños cuenten con todas las vacunas a las que tienen derecho. Contamos con ponentes expertos que han trabajado mucho en estos temas y estamos seguras que sus presentaciones van a ser muy enriquecedoras. Pero también es muy importante la participación de todas y de todos ustedes como asistentes. Les invitamos a que participen vía chat y a través de las preguntas que vamos a realizar. Queremos conocer sus inquietudes, sus experiencias, las ideas que tienen sobre el tipo de acciones que se pueden realizar de forma individual, como comunidad educativa y como instituciones para promover y garantizar la vacunación. Construir y trabajar juntas y juntos es la única forma en la que podemos hacer frente a los grandes retos que estamos enfrentando en esta materia y por eso les agradecemos mucho su presencia y les damos la bienvenida a este foro. Muy buenos días, sean bienvenidos a este primer foro denominado La Comunidad Educativa como Aliada en la Vacunación. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Save the Children, queremos agradecer la presencia de educadores, educadoras, padres y madres de familia, autoridades educativas y de salud, estatales y federales, así como organizaciones de la sociedad civil. Su presencia es muy importante para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado al realizar este foro. Si hoy estamos aquí, es porque estamos conscientes que existe la necesidad no solamente de lograr la cobertura en vacunación, sino de incrementarla y de reforzar los conocimientos que en ella existen
para que todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro México cuenten con esquemas de vacunación completos. Si bien la pandemia de COVID-19 ha impactado de manera sensible el número de niñas y niños que han sido vacunados en estos últimos años, necesitamos reforzar con mayor precisión estas acciones. Estamos seguros que si hoy contamos con su presencia es porque estamos convencidos de que podemos hacer más de lo que hemos estado haciendo hasta la fecha para atender a estos niños e incrementar estas coberturas en sus esquemas de vacunación. Desde el punto de vista individual o como organizaciones, queremos ser parte de este esfuerzo para la recuperación y el cumplimiento de la vacunación en este grupo de edad. Finalmente, a raíz del regreso a nuestras escuelas, tenemos nuevamente una actividad en nuestras comunidades, en la sociedad en su conjunto, y este regreso a clases nos brinda una oportunidad para que juguemos un papel mucho más relevante para el impulso de la vacunación en los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Tomando esto en cuenta, hemos diseñado una agenda que tiene como objetivo dotar de herramientas y conocimientos necesarios para el impulso de la vacunación, así como compartir algunas de las mejores prácticas que hemos tenido. Tan importante como las presentaciones será la participación vía redes sociales y a través de ellas las preguntas que ustedes nos podrán realizar. Buscamos identificar experiencias que estén realizando ustedes en sus comunidades o ideas para realizarlas, o si requieren apoyo de los especialistas para avanzar en esta dirección. Las vías de comunicación permanecerán abiertas estos 2 días y estaremos seguros que las presentaciones generarán mayor interés y participación de todos ustedes. La relevancia de la comunidad educativa en la promoción de la salud ha crecido en los últimos años, en lo que corresponde a la vacunación de niños y las niñas específicamente. La presencia continua en las comunidades de los padres, de las madres, educadores, educadoras, ha permitido identificar aquellas actividades que son adecuadas en su contexto particular y que harán más efectivas la vacunación en estas comunidades. Antes de comenzar, la Academia Mexicana de Pediatría y Save the Children aspiramos a continuar este esfuerzo de comunicación junto con ustedes más allá de este foro. Estamos convencidos que la comunidad educativa tiene el papel crítico para incrementar la vacunación. Con la participación activa podemos dar los primeros pasos para consolidarnos y de esta manera ser un factor que impulse la vacunación en México. La comunidad educativa en su conjunto es un importante factor para que logremos convencer a la comunidad a través de la información adecuada y oportuna para que los padres conozcan y los maestros y educadores y educadoras logren impulsar en las diversas comunidades de nuestro país que los niños deban de contar con sus esquemas completos de vacunación. No podemos permitir bajar la guardia y que las enfermedades se vuelvan a presentar en nuestro país. Cada vez que dejamos de vacunar, el riesgo de que se incrementen las enfermedades es notable. Ojalá y aprovechen este espacio educativo, este espacio informativo, para que logremos tener este diálogo y que el esquema de vacunación lo logremos incrementar e impulsar adecuadamente. Bienvenidos a este foro, todos ustedes, y ojalá
y aprovechen todos los conceptos que en él se van a mostrar. Muchas gracias. A continuación, vamos a tener un foro sobre la vacunación oportuna para la primera infancia, niñez y adolescencia. En él van a participar destacados académicos, especialistas, miembros de la Academia Mexicana de Pediatría y expertos en cada una de las áreas. El Comité de Vacunaciones refleja a través de estas ponencias la postura que tiene la Academia Mexicana de Pediatría. El primer tema será tratado por el académico Raúl Romero Cabello, el cual disertará sobre la importancia de la vacunación y los esquemas de vacunación completos. El segundo tema lo va a tratar el académico Enrique Chacón Cruz, con el tema las políticas públicas de la vacunación en México y la importancia de su implementación. El tercer tema lo tocará el académico Sarbelio Morelo Espinosa con el impacto del COVID en los esquemas de la vacunación en nuestro país. Y por último, el académico Luis Xochitl Díaz disertará sobre las consecuencias de la baja cobertura de vacunaciones para este regreso a la escuela. Ojalá se aprovechen estos conceptos que los especialistas ofrecerán a ustedes y el intercambio de preguntas que posteriormente tendremos. Muchas gracias. Es un placer el tener la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de esta invitación y la organización que hace la Academia Mexicana de Pediatría. El día de hoy, dado que no tenemos mucho tiempo, vamos a hablar de la importancia que tiene la vacunación y qué es eso de los esquemas de vacunación. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la vacunación que viene a revolucionar la historia de la medicina y de la humanidad, porque sin duda alguna, gracias a la vacunación, hoy se evitan una gran cantidad de enfermedades y son millones de personas que sobreviven sin padecerlas. Entonces, nada más para tener una idea, como enfermedades prevenibles por vacunación, en este momento tenemos todas estas. Si ustedes quisieran contarlas, van a ver que son alrededor de 30 enfermedades de las cuales disponemos vacunas prácticamente en todo el mundo. Como ven ustedes, ya la lista termina hablando ahora del COVID-19, porque sin duda alguna, hoy tenemos una vacuna que es la última y la más rápida en su elaboración y producción con las diferentes tecnologías que
hoy hacen una tecnología de punta al tener vacunas de ácidos nucleicos. Pero bueno, no vamos a hablar con mucho del COVID, sino que hablemos de que gracias a estas vacunas podemos prevenir cerca de 30 enfermedades, muchas de ellas con consecuencias mortales, otras con secuelas que pueden ser terribles, y algunas de ellas, pues simplemente el hecho de padecer una enfermedad de estas, pues no es nada que se le recomiende a nadie, porque te puede ir, por ejemplo, el rotavirus, pues esos niños que tienen una diarrea terrible, con potencialidad de que complicarse, pero aunque no se compliquen, sufren ellos y sufren sus mamás. Ahora bien, al tener diferentes vacunas y al tener diferentes indicaciones en las edades en que se deben de aplicar, y por otro lado, el hecho de que hay vacunas que son de una dosis, hay vacunas que son de 2 o más dosis, hay vacunas que se deben de iniciar al nacimiento, hay vacunas que se deben de poner las primeras en los primeros meses de la vida, y así sucesivamente hasta la tercera edad. Entonces, hoy por hoy tenemos vacunas para todas las edades, y por ello entonces necesitamos una organización muy clara de cuándo y cómo poner esas vacunas, y a esto se le ha denominado esquemas de vacunación. Entonces, mediante esos esquemas de vacunación, pues hay una organización y un orden que idealmente se debe de cumplir. Si ven ustedes en este esquema, va desde el nacimiento hasta cualquier edad, no importa que tengas 60, 70, 80, 90 años, hay vacunas que corresponden. Y claro, hoy lo hemos vivido ampliamente con el COVID, ya que las vacunas se han estado aplicando en grupos de edad. Bueno, pero si no se cumplen con estos esquemas, ¿qué es lo que puede acontecer? Bueno, pues lo que puede acontecer es que al paso de los años, y este cuadro es de enfermedades prevenibles de vacunación en México, donde ven cómo varía, ¿no? Cómo varía de una enfermedad en que hay años donde no hubo ningún caso, pero hay años donde hubo casi 100 casos, o en el caso, por ejemplo, de los últimos renglones, que hay años donde son casi 9,000 casos en el 18 de parotiditis, y así nos vamos. Si ustedes analizan, esto es muy variable. ¿Y de qué depende de que esto cambie? Pues depende hasta dónde se cumplieron con los esquemas. Entonces, vean ustedes, estas publicaciones de diferentes años, estas gráficas que son de vacunación en México, habla de lo que conocemos como cobertura. Cobertura es cuánto se cubre de la población que debiera recibir la vacuna. Entonces, esas son las coberturas. Entonces, por ejemplo, en la primera gráfica, cuando hablamos de la cobertura de la BCG para la tuberculosis, ustedes ven una línea azul que es los nacimientos registrados en nuestro país. Y por debajo ven una línea más delgada de color verde que nos habla de cuántas vacunas de BCG se aplicaron, y tenemos información, que es esto, y ven, lo primero que llama la atención es que en ningún momento se cubrió todos los niños nacidos. Luego, vemos que hay algunos momentos, por ejemplo, en este año del 17, hacia mediados del 17, que fue muy bajo, o sea, se quedó muy por debajo, o sea, muchísimos niños no la recibieron. Y así nos seguimos con otras vacunas, como es el caso de rotavirus, y aquí hablamos de cuando hablamos de que hay que poner
varias dosis. O sea, por ejemplo, en el caso de rotavirus, que son 3 dosis, 3 vacunas que se deben poner en los primeros 6, idealmente 6 meses, máximo 8. Entonces, ven ustedes cómo de la primera dosis tenemos un cumplimiento que en algunos puntos es cercano al 100% de los recién nacidos, pero, bueno, de los niños de menos de 6 meses, pero para la segunda dosis decrece importante y para la tercera dosis decrece muchísimo. O sea, que aún quien pone la primera no lleva a sus niños o algo pasa que no se les pone correctamente la segunda y la tercera. Aquí lo vemos para hepatitis, igualmente las 3 dosis, y vemos la enorme diferencia que hay entre la primera y la tercera. Y por último, con neumococo, que es otra vacuna importantísima porque previene la neumonía en los niños, y vemos también que tenemos ese problema de que no se dan las coberturas. La Organización Panamericana de la Salud nos publicó esta gráfica en donde nos muestra coberturas y lo que tenemos aquí es porcentaje. Entonces vean ustedes que hay porcentajes del 76, del 71, del 69 en diferentes años. Esto es muy preocupante porque eso quiere decir que hay niños que se están quedando sin la vacuna. Aquí lo tenemos en esta que ya no es gráfica sino tabla, en donde vemos todos los puntos rojos son puntos de alarma. O sea, en ese año, por ejemplo, en esos 3 años, la hepatitis B no cubrió. Entonces, eso es de alarma. ¿Qué podemos entonces, pues, redondear? Que hay bajas tasas de vacunación. Si a eso le agregamos que con la pandemia, pues evidentemente ha habido una preocupación gigantesca por el COVID, entonces se han tenido que, no sé si se han tenido, pero ha sucedido que de alguna manera se han descuidado otras cosas, entre ellas algunas vacunas. Y esto nos lleva entonces a que tenemos problemas de bajas tasas de vacunación en más de una vacuna. El otro concepto muy importante es el que ya precisamos, que no se cumple de el total de dosis, o sea que si te tocan varias dosis, le ponen, o la mamá lleva la primera, pero no le pone a las siguientes, entonces hay deserción entre las primeras y terceras dosis aplicadas. Y esto nos lleva a algo muy grave. Existe la posibilidad de que millones de niños y niñas no estén recibiendo sus esquemas completos o los reciban tardíamente. Que bueno, eso sería lo mejor, pero el solo hecho de decir que se queden sin vacunar, estamos hablando de que se quedan en riesgo de infectarse, en riesgo de sufrir la enfermedad y todo lo que conlleva con ella. Entonces, no me queda más que insistir. Tenemos muchas vacunas que pueden salvar, como dice ahí abajo, las vacunas salvan vidas, pero tenemos que cumplir con esquemas, logrando coberturas de la población. Muchas gracias y nuevamente agradezco y me da un enorme gusto poder colaborar con la Academia Mexicana de Pediatría en estas actividades de orden académico. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer platicar con el magisterio y los encargados a nivel de este país del magisterio y en colaboración con Save the Children y la Academia Mexicana de Pediatría. Empezaré pues con esta plática muy breve sobre políticas de vacunación infantil en México, que yo quiero aclarar, yo soy infectólogo pediatra con maestría en ciencias en vacunología y desarrollo de fármacos y no soy un tomador de decisiones de políticas de vacunación, pero voy a hablar un poquito de lo que yo pudiera aportar.
Estos son mis conflictos de interés, que realmente en base a esta plática no hay ninguno, pero he trabajado para el desarrollo clínico de varias vacunas, incluyendo de COVID. Es muy importante recordar en México que existe una ley que se llama la Ley General de Salud, que en su artículo 2 simplemente lo más importante en relación a la salud es el bienestar físico y mental del hombre y de la mujer para que puedan tener un ejercicio pleno y contribuir a la sociedad. El disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan de manera oportuna y eficaz las necesidades de la población mexicana. Este mismo artículo de la Ley General de Salud habla del conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, así como el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica. Muy importante, la enseñanza y la investigación científica está contemplado en este artículo de la Ley General de Salud. En la misma ley, en su artículo 134, no en el segundo, ya entra en detalle vacunas, que son pues, lo que viene siendo las vacunas contra tosferina, difteria, tétanos, tuberculosis, polio y sarampión, pero también tomando en cuenta que este tipo de leyes tienen no es vigencia, tienen una limitante de tiempo cuando son publicadas, habla así como otras enfermedades transmisibles que en su futuro o en un futuro sea necesario de vacunar. La misma Secretaría determinará los sectores de la población que deban de ser vacunados y las condiciones de suministro de las mismas vacunas conforme a los programas establecidos y de observación obligatoria por la institución de salud. O sea, todo esto es responsabilidad del gobierno. Es muy importante recordar la historia de la vacunación. Esta es la parte, por decir, bonita de la vacunación, donde México ha tenido grandes logros y últimamente vamos a ver que ha tenido un poco de rezago. Finales del siglo XIX hacia abajo, vemos la vacunación contra viruela, que terminó después de la erradicación de viruela en el mundo, ¿no? Y en México y en el mundo. Y luego, posteriormente, viene la vacunación con DPT, BCG, en los 50, toxoide tetánico, sabín, sarampión en los 70, y luego viene ya lo que viene siendo cerca del 75, que viene siendo en 1973, la primera cartilla nacional de vacunación, la primera vez que se instituyó el Programa Nacional de Inmunizaciones en nuestro país, que contemplaba la vacuna de BCG contra tuberculosis, la de la polio oral, 3 dosis, la triple bacteriana, que es difteria, tosferina, tétanos, y contra sarampión. Luego ya, cerca del 2000, finales de los 90, la hepatitis B. Empezamos con influenza estacional en 2004, pero hasta después de la pandemia que tuvimos en 2009, ya se hizo de manera rutinaria, masiva, pudiéramos decir. Esta vacunación de rotavirus en el 2006 prácticamente ha sido uno de los grandes éxitos de la vacunación en México, porque ha reducido de manera diametral, muy grande, las tasas de hospitalizaciones por diarreas en niños. La de neumococo conjugada en 2008, papiloma humano, y bueno, ya han venido otras, pero todavía no implementadas en la Cartilla Nacional de Vacunación. La tasa de mortalidad infantil, de manera interesante, ha disminuido mucho, y en gran parte al mejoramiento del agua potable, de los servicios de salud, pero también a la implementación de un programa nacional de inmunización que ha ido de cerca de 33 por 1,000 habitantes a cerca de 11 por 1,000 habitantes al 2015. No tengo datos más recientes. Sin embargo, aquí viene el triste sin embargo, este es un estudio del doctor Hernández Ávila, pues, publicado en Salud Pública Mexicana, es una revista mexicana indexada a nivel mundial, que es sobre la vacunación en México y cómo ha habido un problema en cuanto a la cobertura y el seguimiento de los niños que no completan el esquema. Y esto fue publicado en el 20, la data es hasta el 2017, o sea, antes de la pandemia. O sea, son datos antes de la pandemia. En azul, en los 4 paneles A, B, C y D, en azul vienen siendo los nacimientos registrados. En verde es primera dosis, dependiendo si es una vacuna de 1, 2 o 3 dosis. En amarillo, segunda dosis, y en rojo, tercera. BCG es la vacuna contra tuberculosis en el panel A, y vemos aquí los registrados nacimientos, y aquí vemos las coberturas en cuanto a vacunación de BCG. Y vean aquí el declive tan grande que ocurrió este año. Antes del 17, luego un incremento, luego otro declive en el 17.
Durante la pandemia se sabe que hubo un declive importantísimo de cobertura de vacunación con BCG. Panel B viene siendo la vacuna de rotavirus. Aquí están en azul cielo los nacimientos, en verde la primera dosis, en amarilla la segunda dosis, pero vean la tercera dosis, muy por abajo de lo esperado. En panel C viene siendo igual, azul cielo, los nacimientos registrados. Esta es la vacuna pentavalente que contiene pues, el DPT, diftera, tosferina, tétanos, hepatitis B y hemófilos influenza tipo B. Y vean cómo de manera, todas, tanto primera, segunda, tercera dosis, tuvieron un incremento, luego bajan mucho, luego vuelven a incrementar y luego vuelven a bajar. Esto habla de que en esta vacuna en particular, similar con rotavirus, en ocasiones ha habido suministro y vacunación y en ocasiones no. Y esta aquí viene siendo la vacuna de hepatitis B, simplemente es una dosis, segunda dosis, tercera dosis. Vean, nada más, enfóquense a la curva roja, la tercera dosis. Realmente la tercera dosis de vacuna de hepatitis B es muy triste, e incluso desde el 2015, en el 2017, vean en la mitad del 2017, cómo la primera dosis de hepatitis B bajó muchísimo su aplicación, y esto es triste. Este año, en julio de este año, en julio del año pasado, del 2020, en plena pandemia, El Economista y otros sistemas de prensa calificó en base a un comunicado de la ONU que México es uno de los países que más redujo la vacunación infantil prepandemia y durante la pandemia. México reaccionó y el Senado, el 2 de octubre del 2020, avala establecer la obligatoriedad de vacunas en menores, lo cual es bueno. Sin embargo, también hay que contemplar el suministro de vacuna y el suministro de recursos para vacunar. ¿Cómo podemos hacer nosotros, como académicos, hacer que se lleve a cabo un programa de vacunación bien hecho? Pues obviamente con comunicados basados en evidencia científica, como ese artículo de salud pública, y que debemos mejorar coberturas. Pero también cuando queremos incorporar una nueva vacuna. México no vacuna contra varicela, no vacuna contra hepatitis A, y en algunas regiones como yo, que vivo en Tijuana, no vacuna contra meningococo y hay una verdadera necesidad. Y como podemos hacer nosotros las cosas de la manera de una academia, pues es con evidencia. Este es un estudio propio de un servidor cuando estaba haciendo mi maestría en ciencias en Italia, en vacunología, y es un estudio farmacoeconómico que evalúa la carga de la enfermedad, la verdadera carga de la enfermedad, porque se desconoce. Establecimos la carga de la enfermedad, la carga económica de la enfermedad, varicela, y un estudio de costo-efectividad con 4 escenarios de vacunación. Para fines prácticos, sin hacer mucho alarde al estudio, este estudio demostró que en México se implementaba la vacunación universal contra varicela. Al año de iniciarla, con coberturas del 95%, nos ahorraríamos de 30 a 50 millones de dólares al año, la sociedad mexicana. Este estudio se presentó en un congreso internacional de la Sociedad Americana de Infectología en Filadelfia y estoy muy cerca de publicarlo en una revista indexada. Este artículo no lo puedo publicar hasta que ya esté publicado por la revista. Esto conllevó a que un asambleísta, diputado a nivel nacional, platicamos de manera online porque era la pandemia, y se llama Carlos Iván Bobadilla, y se mandó ya publicado al Congreso para someterlo a iniciativa. ¿Qué quiere decir esto? La unión ciencia-política. O sea, como académicos podemos mostrar evidencia científica y con un político que realmente esté preocupado por la salud, tratar por lo menos de exhortar a la Secretaría a que una vacuna sea introducida al Esquema Nacional de Publicación o a la cartilla. Básicamente es todo. Muchas gracias y estoy listo para la plática, el diálogo, las preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos momentos tan complicados que estamos viviendo, en que estamos todavía dentro de la pandemia de COVID-19,
pero se avecina la época invernal, la época de influenza. ¿De qué manera podemos conjuntar ambas situaciones? Pues vamos a platicar un poquito de eso. Sabemos que los pacientes que presentaron influenza en las temporadas anteriores, la mayoría eran individuos no vacunados. Un porcentaje de estos no tenían antecedente de vacunación en los años previos y cerca del 70% tenían comorbilidades, o sea, eran obesos, diabéticos, cardiópatas, nefrópatas o con padecimientos del hígado. También sabemos que en las temporadas más duras de influenza, como pues estamos haciendo un recuento en esta tabla, y la temporada 2013-2014, que fue donde hubo mayor mortalidad, más de 1,000 muertes, el 85% de los individuos no tenían vacuna y el 89% tenían más de una comorbilidad, o sea, eran diabéticos, hipertensos, obesos. Entonces, estos son factores bien importantes que considerar. Hay que saber que influenza tiene síntomas no solamente respiratorios, también podemos tener neurológicos como cefalea, dolor de cabeza, fiebre, gastrointestinales como náusea, vómito y dolor abdominal, y a nivel del músculo esquelético, dolores musculares y fatiga. A su vez también tenemos complicaciones como crisis convulsiva, síndrome de Guillain-Barré, meningoencefalitis, cardíacas, tanto inflamación del corazón como del pericardio o exacerbación de una enfermedad cardiovascular previa. Tenemos problemas en el embarazo, hay pérdidas fetales, o si no hay pérdida fetal, puede haber hipertensión en el embarazo o talla y peso bajo en el niño en el momento en que nace. Entonces hay complicaciones a todos los niveles. Ahora, aquí les quiero mostrar qué ha pasado con la influenza a partir de que hay COVID. Aquí tenemos, les ejemplifico cómo estaba en este cuadrito al inicio del año del periodo de invierno 2019-2020, que todavía teníamos el descenso del piquito de invierno de influenza. Pero en el momento en que aparece COVID, desaparece casi por completo influenza, porque fue la última vez que volvimos a ver influenza. ¿Y qué ha pasado en los otros países? Fíjense, en Estados Unidos tenemos el periodo 2018-2019, el pico 2019-2020, y desde entonces ya no volvió a haber influenza. Lo mismo pasó en México. Ahora, es bien importante saber qué pasó en el Cono Sur, porque ellos tienen, sus picos no son 19-20 o 20-21, sino que son a mitad del año. Entonces tenemos picos 19, picos 20, etcétera. El último pico que hubo en Argentina y en Brasil fue el del 2019. El de 2020 como que empezó, pero ya no prosperó. Y generalmente eso es un reflejo de lo que va a pasar en nosotros 6 meses después. ¿Qué pasó en el 2021? No hubo pico 2021 en Argentina, no hubo pico 2021 en Brasil. Esto no es por fuerza predictor, pero muy probablemente no tengamos tantos casos de influenza o no tengamos, o tal vez tengamos muchos en nuestra temporada. Y fíjense bien, aquí les ejemplifico todos los casos de influenza. 2013 a 2014 predominó H1N1 y tenemos un pico grande. Luego 2014-2015 predominó H3N2 y tenemos un pico bajito. 2015-2016 H1N1 y tuvimos un pico grande. Y así se van alternando, pero intercalando. Pero ¿qué pasa 2021 a 2020, 2021 en esta temporada? No es que yo haya pintado de rojo la base, es que simplemente está sobre la base. O sea, no tuvimos casos de influenza en 2020-2021. Pero en esta temporada, en el Cono Sur, que no hubo influenza, empezó un repunte de virus sincicial respiratorio. Y lo mismo lo estamos viendo ahora. Si bien todavía no entramos a la temporada de influenza, desde antes de que empezara la de virus sincicial respiratorio, que coincide con influenza, estamos teniendo mucho virus sincicial respiratorio. Llevamos, acuérdense, 2 años, completaremos 2 años sin influenza, pero sin reforzar al sistema inmune contra influenza.
Entonces es muy importante que independientemente que tengamos o no vayamos a tener casos, reforcemos el sistema inmunológico contra influenza. Además, no sabemos si va a haber influenza o no. Fíjense bien, la vacuna para la nueva temporada, nuestra vacuna trivalente que pone el sector salud, tenemos cepas de AH1N1 y de AH3N2 nuevas. Tenemos la Victoria de H1N1 y la Camboya o Camboya en español de H3N2. Pero en algunos lugares que hay vacunas celulares que no son de base en huevo, se pone la Wisconsin en vez de la Victoria. Pero estas son las vacunas H1N1 y H3N2. Y de Victoria, perdón, de influenza B, tenemos la estirpe B Victoria. Acuérdense que influenza B se dividió en 2 estirpes que vamos a ver más adelantemente, se fueron diferenciando y la vacuna trivalente tiene una de las 2 estirpes, que es la Victoria. Tenemos la cepa Washington, que es una cepa nueva. Y en caso de la vacuna tetravalente que ponemos en sector privado, además de de las que están en la trivalente, se agrega la cepa Yamagata, que es la otra estirpe de influenza B, que muchas veces las tenemos al mismo tiempo, y por eso es un plus tener las 2 cepas de influenza. Acuérdense que tenemos que vacunar en noviembre, o sea, ya salió la vacuna, ya tenemos que ponerla. Porque a las 2 semanas ya detectamos anticuerpos, pero hasta las 4 o 6 semanas tenemos el nivel máximo de anticuerpos y eso tiene que coincidir con la máxima circulación de virus, que es en invierno. Posteriormente van a durar 6 meses más, que es la época de primavera y verano. O sea, tenemos anticuerpos durante todo el año, pero el nivel máximo lo vamos a tener entre 4 a 6 semanas y nos va a durar así de altos 6 meses, que van a ser los 6 meses en el que habitualmente ocurre la influenza. ¿A qué edad se vacuna? Los niños de 6 a 59 meses, o sea, de 6 meses a 5 años, y los adultos mayores de 60 años, el 100% de ellos, ¿sí? Los niños que han recibido más de 2 dosis de vacuna trivalente o tetravalente contra la influenza antes de, bueno, aquí de la temporada anterior, si han recibido durante la temporada anterior, si los han recibido, ya nomás les vamos a poner una. Pero si nada más recibieron una dosis o no sabemos si recibieron más de una dosis, le vamos a poner 2 dosis en esta temporada. Ahora, niños de 36 a 59 meses de edad, ¿no los vamos a vacunar? Pues sí están contemplados que los vamos a vacunar si han recibido previamente 2 dosis de vacuna contra influenza en una misma temporada invernal, les vamos a poner una dosis. Si no o no sabemos, le vamos a poner 2 dosis de la vacuna contra influenza 2020-2021. Y también se va a vacunar a población de mayor riesgo que no está en esos grupos de edad, a las mujeres embarazadas, al personal de salud y a las personas que tienen comorbilidades. ¿Por qué es importante vacunar al personal de salud? No es como decir, ay, qué ventajosos, como son los doctores, se van a poner ellos solo la vacuna. No, lo que pasa es que si no estamos vacunados vamos a faltar y no vamos a estar atendiendo a las personas con influenza. Pero lo más importante, si nosotros nos enfermamos de influenza, vamos a contagiar a los pacientes de influenza. Entonces, ¿cuáles son las personas con riesgo de complicaciones? Los menores de 2 años, los mayores de 65, los que tienen enfermedades crónicas como asma, enfermedad cardiovascular, del riñón, del hígado, de la sangre, metabólicas como diabetes mellitus, cualquier situación neurológica que haga que uno esté postrado y no pueda movilizar bien las secreciones, o es más fácil que tenga neumonía, los pacientes inmunodeprimidos, la mujer embarazada o posparto, las personas que toman aspirina, los que son obesos extremos o los que viven en asilos de ancianos. Esta es una gráfica que se presenta todos los años y vemos cómo en la población adulta que está con los barras azul marino son las que tienen mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular, pulmonar crónica, bueno, que tienen estas condiciones de tener influenza. En la edad pediátrica, solamente en asma los niños es más frecuente que los adultos. La mayoría de los niños son previamente sanos y los adultos por fuerza casi siempre tienen comorbilidades. Acuérdense que les platiqué
que se identificaron dos linajes de influenza B, Yamagata y Victoria, una en Japón, otra en Australia. A partir de entonces es que se ha visto que en el mundo coexisten estas dos. Es un estudio de Mongolia, donde se ven cómo la mitad de las cepas de influenza B pertenecen al linaje Victoria y el otro al linaje Yamagata. Este es un estudio en Israel donde se ve, hay temporadas que predomina Victoria, hay temporadas que predomina Yamagata, hay temporadas en que coexisten ambas, tanto en hospitalizados como en la comunidad. Ya ha ocurrido en México que la cepa seleccionada para la vacuna es Victoria y circula Yamagata y viceversa. Esta es la vigilancia molecular que se lleva en México. Este es para B Victoria. Esto se la pongo sobre todo para que sepan que sí llevamos en México una vigilancia molecular y sabemos cuándo predomina Victoria, cuándo predomina Yamagata y casi siempre coincide con la vacuna, pero siempre es un plus tener una vacuna tetravalente. Y por último, ¿qué pasa con SARS-CoV-2? Tenemos dos situaciones. Cuando ponemos la vacuna de SARS-CoV-2 o cuando tenemos la enfermedad COVID-19, ¿sí? La vacuna debe de ser administrada de manera simultánea, ¿sí? Anteriormente en los escritos decía 4 semanas de diferencia. Actualmente ya se optó porque sea de manera simultánea, lo mismo que ocurre en Estados Unidos, tanto en la población pediátrica como en la población de adultos. Por supuesto que tenemos que estar pendientes de la agudización de efectos secundarios que habitualmente tiene la de COVID, posiblemente pudieran ser potencializados a la hora de poner la vacuna de influenza. Entonces tenemos que estar al pendiente, aunque esto, según estudios que les voy a mostrar, no ocurre con mucha frecuencia. En cuanto a enfermedad, se sugiere esperar 14 días después de la recuperación, sobre todo para que el individuo que tiene SARS-CoV-2 no asista con las otras personas que se van a vacunar de influenza o viceversa. Y no hay que administrar la vacuna en Estados Unidos hasta resolución del cuadro clínico de COVID-19 en caso de estar enfermo. Ahora, este es un estudio donde se ven los cocientes de la media geométrica de inmunoglobulina A anti la proteína Spike en los participantes que recibieron vacuna de COVID con o sin la vacuna de influenza. Entonces aquí tenemos más alta, o sea, cuando se pone vacuna de COVID con placebo, y aquí más alta cuando se pone la vacuna de influenza primero, ¿sí? Vemos cómo no hay diferencia significativa, no están todos acá o no están todos acá, y da igual. En cuanto a, o sea, el poner la vacuna de influenza no baja los títulos de la vacuna de COVID. Y en cuanto a los efectos secundarios, que generalmente son locales, o puede haber dolor, o puede haber agotamiento, puede haber coloración roja o inflamación en el sitio de punción, o cualquiera de los dos, en las diferentes combinaciones, los síntomas graves como dolor de cabeza, fatiga, no graves, sino sistémicos, dolor articular, vemos cómo se presentan de manera muy escasa, ya sea con esta vacuna de COVID más influenza, con esta vacuna de COVID sola, con placebo más vacuna de influenza o con placebo solito. Las diferencias son mínimas y la mayoría son de bajo grado, que son los de color gris, una pequeña cantidad de moderado, que están los de color azul. No tenemos grado 4, o sea, que pongan en peligro la vida, y graves tuvimos 3, pero no están relacionadas con la vacuna, sino simplemente enfermedades graves en ese grupo de edad que coincidieron con la vacunación. Entonces, concluyendo, hay poca evidencia en la poca evidencia que existe con administración de vacuna de influenza estacional con COVID, no hubo aumento en los eventos adversos. En la administración conjunta de vacuna influenza estacional inactivada con cualquier vacuna de las COVID aprobadas por la OMS, se ha visto que es aceptable y maximiza la aceptación de ambas vacunas. O sea, la gente dice, mejor que me den los piquetes al mismo tiempo a que me los den a diferente tiempo. También se ha visto que las personas mayores de 2 años pertenecientes al grupo objetivo de vacunación contra influenza que no hayan recibido contra COVID-19 deben de recibir ambas
de manera simultánea. Esto en el grupo de pacientes adolescentes. Y la evidencia sugiere que la vacunación simultánea con vacuna antiinfluenza y contra COVID actualmente disponibles en México no disminuye la seguridad de ambas vacunas. Entonces, con esto concluyo y estoy a sus órdenes. Muchas gracias a la Academia Mexicana de Pediatría por tener la oportunidad de poder platicar de este tema tan interesante como son las consecuencias de la baja cobertura para un regreso a la escuela. Como todos sabemos, podemos dividir lo que nos ha sucedido en los últimos meses en lo que es una época pre-COVID y una época post-COVID, y nos ha afectado en todos los ámbitos. En este aspecto nos vamos a concretar sobre todo en el aspecto de la vacunación, lo cual es una actividad muy importante para el pediatra y sobre todo difundir que se estén aplicando las vacunas. Pero ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió principalmente en el mundo es lo que vemos aquí en esta imagen, donde hay 117 millones de dosis que no fueron aplicadas en el primer semestre del 2020, cuando estábamos sufriendo los estragos de la pandemia. Vean que no nada más fue en el aspecto económico y laboral, o de los restaurantes, la actividad económica en todos los países, sino que aquí estamos teniendo una condición muy importante que a los pediatras nos interesa mucho, sobre todo por lo que sucedió con nuestros niños. ¿Qué sucedió con nuestros niños? Nuestros niños dejaron de ir a la escuela, se mantuvieron encerrados en casa, pero además las guarderías desaparecieron también, y todo esto condicionó a que los pequeños estuvieran encerrados en casa. De esta forma, junto con el temor que los padres compartían por la aplicación de sus vacunas y la contagiosidad del padecimiento del coronavirus, pues dejaban de acudir a aplicar su esquema. Y vean entonces esta imagen donde podemos nosotros constatar qué es lo que sucedió. Ya la UNICEF, en la imagen que podemos observar, había alertado a México por una caída histórica en la cobertura de la vacunación de nuestros pequeños en el 2020. Actualmente, este desajuste en materia de la salud provocó esta emergencia sanitaria desde el mes de julio hasta posteriormente, en cuanto hubo pues una distribución más adecuada de los biológicos. Vean aquí la información donde vemos esta falta de cobertura. Vean la BCG tan importante como es la tuberculosis en nuestro país. Dejó una cobertura de falta de aplicación del 76%. Aquí vemos el 82% de la DPT. La polio, no se diga, el 82%, y sabemos bien que a nivel mundial hubo casos de polio que se presentaban en otros continentes. Sarampión, rubela, paperas con el 73%. Vemos hepatitis B, 84%, rotavirus, 82%, y neumococo. Vean, esto es de suma importancia, sobre todo porque todas estas vacunas se aplican antes del primer año de vida. Entonces, la importancia es que tengamos esta cobertura, porque pues como el título de la plática o de la charla, pues son las consecuencias exactamente cuando nosotros tenemos que regresar a la escuela. Vean las coberturas del 2018, donde no había esta época, como les menciono, la época pre-COVID, en donde pues prácticamente había pues una cobertura pues más amplia, más importante, en donde podíamos considerar pues las vacunas de los padecimientos que eran prevenibles, como vemos en hemófilos influenza, hepatitis B, sarampión, neumococo, poliomielitis, rotavirus, rubiola, fiebre amarilla, el porcentaje de la cobertura que existía, y bueno, pues entonces cómo va variando de acuerdo a las dosis y las aplicaciones esta cobertura. Aquí en la encuesta nacional de salud y nutrición del 2018 y 2019, podemos observar que ninguna entidad federativa también alcanzó la cobertura útil en todos los biológicos que componen nuestro esquema de vacunación. Vean aquellos pequeños que tenían un año cumplido y los que tenían dos años de edad.
Entonces aquí podemos considerar los que tenían un esquema completo y los que exclusivamente tenían 4 vacunas. Y estas vacunas, bueno, aquí podemos ver la hepatitis B, pentavalente, neumococo, rotavirus, sarampión, rubéola y paperas. Y cuando vemos cómo la cobertura, vean aquí el 94%, esta cobertura hasta los 2 años también 94%, y fue muy evidente la comparación de lo que sucedió en el año 2020, en donde pues esta cobertura condicionó que se dejara de aplicar estos biológicos en nuestra población infantil. Estas oportunidades perdidas fueron de aspecto multifactorial. Tenemos causas atribuibles a los servicios de salud, a las inmunizaciones, así como al desconocimiento del personal de salud. También muchas veces por el desconocimiento de los mecanismos de aplicación en los centros de salud, causas atribuibles a las amenazas biológicas o el desabasto del inmunógeno, como sucedió en muchos de los lugares de nuestro país. Mitos, leyendas urbanas, redes sociales, medios de comunicación e información errónea con respecto a la aplicación de las vacunas. No hay que olvidar los grupos de antivacunas con los que nosotros estamos constantemente luchando en esa difusión de mal información. Y por supuesto, las causas atribuibles al conocimiento o actitudes de la familia o a los cuidadores o encargados de los niños, en donde teniendo una actitud preventiva, actitud de cuidar a sus pequeños, pues dejaban de acudir a los centros de salud por el miedo o a los hospitales de la contagiosidad del padecimiento del COVID, del coronavirus. Vean ustedes que todo esto condicionó cambios de la conducta, las aglomeraciones, todos evitaron estas aglomeraciones, sitios donde habitualmente sucedían estas aglomeraciones, y bueno, empezamos a tener lo que hoy en día ya es muy común, este tipo de comunicación virtual. Vean entonces cómo la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica pues nos daba la atención en donde, como veían ustedes, al menos 80 millones de nuestros niños menores de 1 año corren el riesgo de contraer enfermedades como la difteria, el sarampión, la poliomielitis, y esto por consecuencia de la interrupción de las inmunizaciones sistemáticas del equilibrio sistemático de la aplicación de nuestras vacunas por la pandemia del COVID-19. Entonces, es muy importante que nosotros podamos definir muy bien cómo se ha comportado la vacunación en tiempos de COVID. Y esto es muy importante porque desafortunadamente el regreso a la escuela en esta época pues va reuniendo las condiciones de vacunación de los biológicos, de la vacunación de COVID por el personal. Vean lo que sucede en el resumen de la situación de los programas nacionales de inmunización durante esta pandemia, de esta información descrita por la Organización Panamericana de la Salud, en donde pues de alguna forma o de otra respondieron a esta encuesta de los programas, y donde vean que todo prácticamente Latinoamérica pudieron responder estas encuestas con respecto a los cambios. Y vean aquí que con los cuestionarios que se estuvieron dando, estuvieron viendo prácticamente cómo hubo una suspensión parcial de la aplicación de las vacunas por la situación de la pandemia, y esto pues va de la mano de todas las condiciones que sucedieron. Vean, esto fue título de varios periódicos donde hay desabasto de vacunas en 12 estados, en donde pues esto condicionó que pudiéramos nosotros estar con este ausentismo de nuestros pequeños escolares, en donde veíamos las conductas, en donde no querían la aplicación de estas vacunas pensando que se fueran a contagiar, todos encerrados en un momento dado, y esto condicionó que la cobertura estimada de vacunación 2020 pues sean, como vemos, de 0 a 1 año un 57% y de 1 a 5 años un 67%. Todo esto pues condicionó que las consecuencias que pudiéramos nosotros sufrir en nuestros pequeños ahora que regresan a la escuela es que podamos nosotros tener una reaparición de padecimientos controlados. La información y de encuestas también del Observatorio Mexicano de Vacunación, en donde participan todas estas agrupaciones, donde podemos nosotros ver exactamente la información que nos van a dar, pues van a condicionar que vean lo que motivo de la no aplicación de vacunas registradas en esta encuesta, el 31 de octubre del 2020, donde podemos observar aquí que son 1.659.421 vacunas no aplicadas
¿sí? En donde vemos cómo hubo el año, cuando no había COVID, pues fueron más del doble, con 2.688.169 vacunas aplicadas. Causas de no aplicación, pues evidentemente aquí podemos ver sin biológico disponible en el 86.7%, que no ha transcurrido el tiempo recomendado entre dosis, el 5.4, y la ignorancia que tenían los papás, porque se les pasaba una dosis, no sabían qué hacer, fuera del rango de edad 4.9 y tener fiebre o antecedentes de reacciones el 2.3%. Todo esto va a condicionar que la importancia del catch-up que tengamos en los próximos años post-pandemia COVID-19 y los riesgos de esta amenaza biológica dejará asociada a la disminución de coberturas de la vacunación. Vean entonces que en nuestro esquema de vacunación tendremos nosotros que tener pues una estructura, una logística de aplicación de vacunas a nuestros pequeños lactantes, preescolares y escolares que dejaron de aplicarse estas vacunas debido al desabasto y debido a la ignorancia que tuvieron, y una de las principales consecuencias que vamos a tener es lo que podemos observar y que ya se ha presentado, casos de sarampión. Vamos a tener estas enfermedades que eran perfectamente prevenibles por vacunación, que la consecuencia de no tener esta cobertura es exactamente la aparición de estos padecimientos que eran totalmente prevenibles por vacunación. Vean aquí estos cuadros de meningitis bacteriana por hemófilos influenza, por neumococo, cuadros como la que eran la difteria, cuadros como son la sarampión, rubéola y parotiditis, etcétera, etcétera. Pues todo esto condiciona que la falta de cobertura en la época COVID nos condicione que tengamos nosotros que diagnosticar pacientes con padecimientos que eran perfectamente prevenibles. Pues esta es la información que les pudiera yo dar en este breve tiempo. Les agradezco su atención. Insisto que hay que difundir en que ya pueden aplicarse, lleven a todos nuestros pequeños al centro de salud a que se apliquen la vacuna en esta época. No dejen de aplicar la vacuna de influenza, no dejen de tener las medidas de prevención, evitando acudir a aglomeraciones, insistiendo en la aplicación de la vacunación por COVID también, y no dejar de usar el cubrebocas. Muchas gracias por su atención. Bienvenidas todas y todos a este espacio que nos permitirá entender un poco más sobre la vacunación y cómo el entorno escolar es un espacio propicio para entender y atender las coberturas de vacunación que actualmente han decaído en nuestro país. Mi nombre es Mariana Pría, soy coordinadora de incidencia política de Save the Children México y tendré el gusto de abordar estos temas con nuestro invitado experto en salud pública, el doctor Miguel Betancourt. Él es médico cirujano por la Universidad La Salle, es pediatra del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, maestro en Ciencias de Planeación, Políticas y Finanzas en Salud y doctor en Salud Pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. El doctor Betancourt cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el campo de la salud pública, ocupando posiciones directivas a nivel estatal y federal, así como en organizaciones de la sociedad civil. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor tutor del programa de doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud en la UNAM y profesor invitado de Salud Pública de la Florida International University.
Es autor de artículos científicos en revistas indexadas, capítulos y libros en temas como emergencias en salud pública, dengue, enfermedades desatendidas y vacunología. Es miembro de la Asociación Mexicana de Vacunología y de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, de la que fue presidente en el periodo 2019-2020. Actualmente se desempeña como consultor internacional en salud pública en la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Miguel. Quisiera agradecerte que estás aquí. Al contrario, Mariana, muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación. Bueno, pues ya que te tenemos acá y eres un experto en salud pública, empezaremos con la primera pregunta para iniciar la sesión, ¿no? ¿Por qué es importante que las y los niños tengan sus vacunas al día cuando están en clases presenciales, ¿no? ¿Qué pasa en un entorno escolar cuando no se previene el contagio de enfermedades transmisibles? Claro que sí. Bueno, aunque estamos tratando de romper ese concepto de que las vacunas son cosa de niños, ¿no? Hoy sabemos que a lo largo de toda la vida tenemos que estar recibiendo vacunas y estar, digamos, aprovechando el beneficio de las vacunas en la prevención de las enfermedades o de algunas enfermedades infecciosas. En el caso de la primera infancia es en donde más vacunas aplicamos, porque obviamente durante el embarazo, el producto en formación, el bebé está recibiendo anticuerpos, protección de su mamá a través de la placenta. Después, al momento de nacer, a través de la leche materna también reciben esa protección, pero llega un momento en que, bueno, se acaba esa protección que es temporal y la niña, el niño están expuestos a las infecciones que están en el ambiente y que muchas veces pueden poner en riesgo la vida y causar enfermedad. Entonces, gracias a las vacunas, tenemos más o menos 200 años vacunándonos y evitando sufrimiento, dolor y muerte justo en este grupo de edad. Y nada más como un dato muy importante, considerar que de 1950 a la fecha, nada más por las vacunas que se han aplicado a los niños, primero se han evitado alrededor de 3 millones de muertes al año en el planeta. Y por otra parte, también se ha logrado un incremento en la esperanza de vida de la población de casi 20 años, nada más por las vacunas. Entonces, creo que con eso para comenzar, es decir, esta es la importancia de las vacunas. Son herramientas que están ahí a la mano y que nos permiten evitar sufrimiento y, en casos extremos, muerte por enfermedades infecciosas en los niños. Gracias. Y bueno, en ese enfoque, ¿qué impacto tiene en el corto y mediano plazo que niñas y niños crezcan sin completar sus esquemas de vacunación? Por supuesto, estoy muy de acuerdo que las vacunas no solo son cosa de niñas y niños. Lo hemos platicado en muchas ocasiones y en Save the Children hemos creado una página web justamente para mencionar qué vacunas también en distintos espacios de nuestra vida, ¿no? Vienen y también sus refuerzos, que muchas veces no tenemos noción como población cuándo es el refuerzo, cuántas veces se puede poner, etcétera. Entonces, bueno, pero si nos pudieras decir qué impacto tiene esto, ¿no? No solo en el corto, sino también en el mediano plazo, en el crecimiento de niñas y niños. Claro, pues mira, realmente las enfermedades que hoy prevenimos con la vacunación, que muchas de ellas incluso, digamos, como médicos en formación, algunas ya ni siquiera vimos, ¿no? Te puedo hablar de la viruela, una enfermedad que causaba miles de muertes al año en el planeta y que gracias a la vacunación se logró erradicar. Ya decíamos, ¿no? El niño en sus primeros años de vida está muy expuesto a todas estas enfermedades y muchas veces tenemos la noción errónea de que la varicela, el sarampión son enfermedades banales, son enfermedades que a todos nos dan o a los abuelos les dieron. Como decíamos, muchos ya no hemos visto esas enfermedades, entonces lo vemos como algo simple y típico de la infancia. Sin embargo, esto no es así. Sí pueden causar problemas importantes y entonces por eso es esto de aplicar todas esas vacunas que están en el esquema, en nuestro caso en el país, 14 vacunas que nos protegen contra un número similar de enfermedades y que nos ayudan a prevenir contagios.
¿Y por qué es importante el entorno escolar? Bueno, pues por dos razones primordiales. La primera, pues es que es el lugar en donde los niños interactúan principalmente, ¿no? Por supuesto está el parque, está la familia, pero llegan de muchos entornos distintos al sitio escolar y ahí pueden entonces darse los contagios, porque además los niños tienen una característica muy particular. Imaginémoslos como pequeñas moléculas que todo el tiempo están vibrando y se están moviendo. Entonces, los niños interactúan con más personas por unidad de tiempo que un adulto, por ejemplo. Entonces, si hay una persona infectada o contagiada de una enfermedad contagiosa, transmisible, pues es mucho más probable que un niño la adquiera que un adulto. Y además, lo que ya decíamos, en la primera infancia, el niño no tiene la protección porque nunca ha estado expuesto a esas enfermedades y por lo tanto puede sufrir graves cuadros de enfermedad. Entonces, por eso es tan importante que cuando exponemos a nuestros niños en el entorno escolar, estén protegidos, porque además esa es otra característica fundamental de las vacunas. Las vacunas me sirven a mí, ¿no? Si a mí me aplican la vacuna, yo tengo protección contra la enfermedad, pero a la vez, en la medida en que todos nos vacunemos, o la gran mayoría de los que nos podemos vacunar lo hagamos, vamos a proteger a aquellos que no se pueden vacunar. Hay individuos que por enfermedades, por cuestiones socioculturales, religiosas o por edad simplemente no se pueden vacunar o no pueden recibir ciertas vacunas. Entonces, el que tengamos este escudo poblacional, vamos a llamarle, que también se le conoce inmunidad de rebaño o inmunidad comunitaria, nos ayuda a protegernos entre todos. Entonces, recordar, la vacuna protege al que la recibe, pero también a nivel poblacional protege a otros. Entonces, si nosotros armamos un entorno escolar sano, que implica que los niños lleguen a la escuela sin síntomas de enfermedad, que los niños se laven las manos constantemente con agua y jabón y además vayan vacunados, entonces son parte de las cosas que generan un entorno saludable escolar y con ello reducir el riesgo para todos, porque además los niños también son, digamos, vectores de la enfermedad hacia otros grupos de edad, ¿no? Entonces, no nada más es el niño que se enferma, es el niño que puede transmitir la enfermedad en su casa a sus mayores, puede llevar la enfermedad a los profesores y al equipo de trabajadores en una escuela. Entonces, ese es lo esencial de poder vacunar a los niños, porque estamos literalmente cubriendo muchas bases en cuanto a prevención y control de enfermedades infecciosas. Sí, muchísimas gracias. De hecho, muchas veces platicamos desde Save the Children de la importancia del derecho a la vacunación y si bien el Estado tiene la obligación de cumplir con este derecho, ciertamente es acciones de corresponsabilidad, ¿no? Tanto de mamás, tanto de papás, de cuidadores, y también impulsa mucho el tema, por eso estamos hablando de esto, las escuelas también son corresponsables, ¿no? Entonces, todas y todos desde distintos frentes podemos hacer y tenemos que hacer todo lo posible para que las niñas y niños tengan sus vacunas y tengan acceso a este derecho a la salud, ¿no? Desde esta perspectiva, platicar un poquito más sobre las políticas públicas y las iniciativas, ¿no? Esta parte del Estado, toda la logística que requiere que efectivamente existan vacunas, existe una infraestructura suficiente para las vacunas. Si nos pudieras platicar un poco más sobre las políticas, las iniciativas que se adoptan para garantizar que las niñas y los niños mantengan estos esquemas de vacunación completas. Y bueno, nada más esa opinión, ¿no? ¿Qué puede mejorar? ¿En dónde estamos? Mira, ese es un tema complejo. Decía yo en un principio, la vacunación en México tiene más de 200 años, ¿no? Todavía en la época colonial fue la famosa expedición del doctor Balmis que trajo de España un grupo de niños huérfanos y de brazo en brazo se iba vacunando contra la viruela. Ese fue el primer esfuerzo organizado, vamos a decirle, y de ahí México ha sido
pues siempre punta de lanza en cuanto a vacunación. En los años 70, cuando empezó todo un movimiento global, la Organización Mundial de la Salud emitió una resolución de que los países implementaran programas nacionales de vacunación, pues México ya tenía un par de años haciéndolo, e incluso en esa época, que eran 5 vacunas las que se aplicaban: sarampión, difteria, tosferina, paperas y tuberculosis, todas las producía México, ¿no? Éramos autosuficientes e incluso nos sobraba para compartirles un poco a los hermanos centroamericanos y en algunos otros países. Ya más hacia acá, en los años 90, se creó el programa de vacunación universal, que así se llama nuestro Programa Nacional de Vacunas, Programa de Vacunación Universal, y es como lo conocemos hasta la fecha, que en un principio se estableció como objetivo el contribuir a evitar la muerte y la enfermedad de niños menores de 5 años a través de las vacunas, ¿no? Y hoy, como lo platicábamos también, ha crecido y tenemos entonces el esquema de vacunación para niños de 0 a 11 años, para adolescentes y para adultos, ¿no? Ese es, digamos, el centro de la política. Ahora, esa política está anclada en algo muy importante, que es el artículo 4 de la Constitución, que nos dice que todos los mexicanos tenemos un derecho inalienable a la salud. Y de ahí se desprende nuestra Ley General de Salud, que es el cuerpo básico en donde se explica todo lo que rige el quehacer de la salud pública en nuestro país. Pero fíjate una cosa bien interesante: a pesar de toda esta historia, fue hasta 2017 que por primera vez México, en su Ley General de Salud, tuvo un capítulo dedicado a las vacunas, ¿no? A pesar de mucho trabajo y de muchos éxitos en materia de vacunación, no teníamos un cuerpo legislativo, jurídico que amparara este quehacer. El tema es que pues sabemos que muchas veces las cosas pueden estar escritas en la Constitución o en la Ley General de Salud o en cualquier otra ley, y ya su aplicación ahí es donde muchas veces tenemos problemas. Tú correctamente mencionabas, hoy tenemos un déficit importante de vacunas, ¿no? Hay desabasto de vacunas que tiene 5 o 6 años, a veces ha sido por efecto del exterior, hay veces que hay desabasto global de vacunas. Ahorita estamos viviendo un problema muy importante de desabasto, que además la pandemia de COVID-19 vino a complicar. Pero además, pues la Ley General de Salud dice, el Congreso de la Unión tiene que asegurar el recurso para que se puedan adquirir las vacunas, los insumos para aplicar las vacunas, que haya personal suficiente para aplicarlas, y muchas veces sabemos que esto no ocurre, ¿no? Nos quedamos cortos. Y el otro problema, y muy importante para el tema que estamos hablando de la vacunación en las escuelas, es el empate con las autoridades educativas y el quehacer de la vacunación en las escuelas. Las escuelas tradicionalmente han sido sitios de aplicación de vacunas y ha sido muy exitoso, por ejemplo, la campaña de vacunación contra virus de papiloma humano en niñas de 5º de primaria. Sin embargo, ha habido esta falta de empate, de engranaje entre el quehacer de salud y el quehacer educativo. Y de hecho, el año pasado, el Senado de la República presentó una propuesta de reforma a la Ley General de Salud en materia de vacunación, a la Ley General de Educación y a la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que lo que busca precisamente es que las tres digan exactamente lo mismo. Porque la vacunación, así como es un derecho, todos los mexicanos tenemos derecho a todas las vacunas que están en el programa de vacunación universal de manera gratuita, pero también tenemos la obligación de ponernos las vacunas, ¿no? Entonces es un doble, es derecho, pero es obligación. Y en el caso de la Ley General de Educación, esta propuesta que pasó ya por el Senado, está en Cámara de Diputados y no ha avanzado de ahí, dice que las escuelas tienen que jugar un papel importante de dos maneras. La primera es, tienen que exigir documentación que demuestre que los niños tienen su esquema de vacunación al día, de acuerdo con su edad, al momento de inscribirse o reinscribirse a un plantel educativo. Y también exige que los tutores, los padres, cualquier persona responsable de un menor,
se asegure de que ese menor tenga su esquema de vacunación al día. Entonces, si se logra esto y tenemos esas 3 leyes generales empatadas en materia de vacunación y logramos que además las escuelas ayuden, por un lado, la Secretaría de Salud tendrá que asegurar que existan las vacunas y el personal para ponerlas, las escuelas asegurar que los niños sí tengan como requisito el que la vacuna, que los niños tengan todas sus vacunas, y esto siempre en el marco de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, creo que estamos en un momento de convergencia muy importante en el que la escuela va a jugar un papel esencial. Y algo bien importante, como ya decíamos hace rato, hay criterios por los que una persona puede no vacunarse, pero están muy específicos y muy establecidos y se tendrá que cuidar y respetar aspectos de creencias, aspectos socioculturales, pero a la vez siempre también respetando el derecho de los otros de estar protegidos, ¿no? Entonces, tú tienes el derecho a no vacunarte, pero hay que cuidar el derecho de los demás a no ser contagiados porque tú no te quisiste vacunar. Entonces, creo que a grandes rasgos ese es el estado hoy del tema jurídico y del andamiaje que tiene nuestra vacunación, sobre todo en el entorno escolar. Hay muchas otras cosas porque es un tema complejo, pero hoy, y quisiera yo terminar el comentario diciendo, sí tenemos un problema de abasto, de disponibilidad, y por otro lado nos hace falta un ente vigilante, como pudiera ser la Secretaría de Educación Pública y los planteles escolares, de que los niños cumplan o tengan su esquema de vacunación al día. Muchísimas gracias. También cuando mencionaba la pandemia por COVID, si ya veníamos teniendo algunos problemas desde muchos años, que se ha hecho como una bola de nieve y que ha reducido la cobertura de vacunación. En alguna encuesta que hicieron, la pandemia por COVID agravó aparte más la situación y supimos que alrededor de 4 de cada 10 hogares de los estratos económicos más desprotegidos reportaron interrupciones en la aplicación de las vacunas, ¿no? Entonces, entenderlo también como una cosa multifactorial, de un lado desabasto, y en otras encuestas que nosotros hemos tenido también se reporta que muchas veces hay desconocimiento de esta información. No quiere decir que no hay esfuerzos repetidos, ¿no? de muchas partes, tanto de las escuelas, de organizaciones de la sociedad civil, desde salud, pero recordar que es un esfuerzo constante y que hace falta mucho camino por recorrer. El hecho de que haya muchas personas que reporten que no se fueron a vacunar porque no sabían que se tenían que vacunar y todo el esquema completo, pues también nos reporta que hay camino por recorrer, hay espacio para trabajar, ¿no? Porque muchas veces, sabiendo que hay muchos esfuerzos, pensamos que ya son suficientes y siempre hace falta más. Hoy estamos en uno de los peores momentos de coberturas de vacunación en 18 años y desde Save the Children estamos muy preocupados, ¿no? Ante eso. Entonces, bueno, también en la línea de lo que platicaba de la importancia de lo educativo, esta articulación desde el marco legal y también en la implementación de la política, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los retos que observa para lograr implementar políticas de vacunación en el sector educativo? Y también, bueno, en la audiencia tenemos a muchas personas que trabajan en la comunidad educativa, ¿no? ¿Qué podría impulsarse desde su comunidad para lograr una mejora de las coberturas de vacunación? Mira, realmente creo que el profesorado, el personal educativo, ha sido siempre uno de los más grandes aliados a los programas de salud pública, incluyendo, por supuesto, el de vacunación. Las clases y las temáticas van y vienen. Hay veces que tenemos más énfasis en salud, como por ejemplo el año pasado que hubo algún cambio en los currícula que hablaban de la salud. Hay veces que se pierde, pero al final de cuentas, y es algo que también pasa en el sector salud, la forma o en la medida en la que los profesionales de la educación y los profesionales de la salud conozcamos de las vacunas, dispersemos mitos. Ahorita, por ejemplo, estamos en temporada de vacunación de influenza y hay un gran mito que es, si yo me vacuno con la influenza me voy a sentir súper mal y voy a tener un cuadro de gripa terrible porque así me pasó hace 2 años. Bueno,
lo hemos tratado de explicar de miles de maneras, que la vacuna contra la influenza es una vacuna de virus muertos. No hay forma de que la vacuna cause un cuadro gripal, ¿no? Hay otras razones que pueden explicar por qué una persona pueda tener esta asociación, pero eso solo es un ejemplo. Otro puede ser la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es tan importante en la prevención de uno de los grandes flagelos de salud de nuestro país en las mujeres, que es el cáncer cervicuterino. Y todavía hay de cosas que se escucharon, que ocurrieron en Colombia o en Ecuador, gente que dice, no, es que esa vacuna provoca muchas reacciones y las chicas se desmayan. Entonces, creo que es invitar al sector educativo a que busque fuentes válidas de información, por supuesto la Secretaría de Salud, pero también hay otros organismos como a los que yo pertenezco, la Asociación Mexicana de Vacunología, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que tenemos información en páginas web y que también estamos siempre abiertos a acercarnos a foros como este y explicar, ¿no?, mitos, realidades, pero sobre todo hacer que el profesorado se vuelva, junto con el personal de salud, uno de los grandes voceros en pro de la vacunación. Hoy, por ejemplo, y tú hacías el comentario de la pandemia de COVID-19, el personal de educativo está muy preocupado, ¿no? Porque los niños no han sido vacunados, estamos regresando a clases presenciales y el personal de los profesores, el personal de las escuelas puede estar en riesgo de contagiarse, ¿no? Y entonces ahora sí, digamos, es un buen momento para entender la importancia de que los niños y los adultos estemos vacunados. Lo mismo pasa con la influenza y lo mismo pasa con muchas otras enfermedades. Entonces, creo que es ese mensaje, invitar a que todos nos empapemos y sepamos y seamos voceros de la vacunación, para que de esa manera podamos ayudar a que los papás de nuestros niños también entiendan que las vacunas salvan, que las vacunas protegen, que las vacunas ayudan y que se acerquen a la vacunación. Sí, por supuesto. Y sobre todo ahorita en el regreso a clases, las escuelas tienen una oportunidad importante, ¿no? Para no olvidar todas las otras vacunas. Como llevamos casi 2 años hablando de la pandemia por COVID, por obvias razones, sobre todo, por supuesto que se tiene que hablar de la vacunación por COVID y también, ¿no?, recordar todas las otras vacunas. Estamos viendo la importancia de poder tener vacunas que prevengan todos estos, que no nada más previenen afectaciones importantes a la salud, sino también a la economía de las personas, ¿no? El hecho de prevenir y evitar una enfermedad puede también prevenir y previene consecuencias económicas importantes tanto a nivel de la familia como a nivel de la institución. La salud pública, el sistema de salud ha estado en un estrés importante, que ya estaba en un estrés importante, entonces tenemos que evitar, ¿no?, otros brotes como vimos, por ejemplo, en sarampión en 2020, que es muy preocupante y que tienen que estar todas y toda la población vacunada para que no se siga, que no pasen otra vez estos brotes en un sistema de salud ya muy saturado, muy cansado, y por otro lado también una economía también muy débil, ¿no? Entonces, bueno, pues ir cerrando también, una última pregunta es, en Save the Children nosotros promovemos la vacunación, lo hicimos a través de campañas de sensibilización con Sencilla y bueno, también trabajamos en capacitación, ¿no? ¿Hay algo más que consideres que se podría impulsar? Mencionabas esto de la articulación, ¿no? Es fundamental que también, y lo pensaba mucho, las y los docentes, la comunidad educativa ha estado también en un estrés muy importante, ¿no? Decíamos, muchas veces les pedimos y les pedimos y les pedimos, y también, como decías, están muy preocupados, ¿no? ¿Hay algún ejemplo de otros países de iniciativas de promoción de la vacunación o de políticas públicas a favor de esa promoción de la salud que sean, digamos, ejemplares y que los puedan tomar nuestra audiencia? Sí, mira, hoy la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud están haciendo una campaña muy fuerte para hacer lo que se llaman los esquemas de recuperación o catch-up, ¿no? Entonces, todos estos niños que no recibieron sus vacunas el año pasado, que no las han recibido este año, pues ya están en falta. Y lo importante o lo grave de que estén en falta es que están en riesgo de padecer enfermedades,
¿no? Enfermedades graves, como decíamos en un principio. Entonces, eso, por supuesto, es trabajo del sector salud, el diseñar la política de cómo van a hacer esa recuperación, con qué grupos van a empezar, con qué vacunas van a empezar, tener las vacunas, por supuesto, pero creo que cosas que puede hacer el sector educativo que al final de cuentas tiene a la mano a los niños es el empezar a ayudarnos a censar cómo está la situación real, ¿no? Una cosa son las coberturas administrativas que se reportan con 85, 90% de cobertura, y otra cosa son las reales, que como tú mencionabas, las en Sanud, las en IMSS, la información que está en el Observatorio Mexicano de Vacunación. Todos ellos reportan coberturas de 30, 40% de esquema básico completo, ¿no? Entonces, en la medida en que las escuelas, y que de hecho ya parcialmente lo hacen, pero creo que ahora tiene que ser un esfuerzo mucho más consolidado, mucho más amplio, de ver cuál es el estado de la vacunación de los niños, y esa información compartirla con las autoridades de salud en todos los niveles, ¿no? De manera que conozcamos realmente la magnitud del problema, y se pueda entonces trabajar en el tema de recuperar los esquemas. El otro es el punto que ya comentábamos, es el ser voceros de información fidedigna sobre las vacunas, hacer caso omiso de los mitos, buscar las fuentes válidas, reconocidas de información sobre vacunación, acercarse a grupos expertos que les puedan ayudar a dispersar preocupación y sobre todo tener este diálogo con los papás para ayudarlos a acercar a la vacunación. Finalmente, las escuelas, como ya lo decíamos también, han sido fantásticas en abrir las sedes para poder hacer muchas campañas de salud de diferentes temas, incluyendo la vacunación, y pues será momento probablemente de nuevamente hacer esta gran alianza Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud en todos los niveles para llevar estos esquemas acelerados de recuperación de esquemas de vacunación en los planteles escolares, además, por supuesto, de las comunidades. Muchísimas gracias. Justamente en esta parte de las coberturas administrativas y operativas son fundamental porque desde Save the Children hemos impulsado también una iniciativa que ya existe, ¿no? Necesitamos un sistema, un registro nominal y estadístico de vacunación. Una cosa es las vacunas que se solicitan, las que tenemos la población, otra es cuántos realmente tienen su vacunación, ¿no? Por eso la ENSANUD 2018 nos da tantos datos preocupantes. Hay estados, por ejemplo, en Baja California, en Chiapas, otros estados más, que no encontraron ninguna niña o niño con su esquema de vacunación completo, ¿no? Entonces, bueno, justamente lo que decía de censar y de comprender realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y por focalizar por territorio qué es lo que está sucediendo. Entonces, pues como con este mensaje final cerramos esta parte de la agenda. Le queremos agradecer muchísimo, doctor, acompañarnos y compartirnos todo este conocimiento sobre la vacunación. Y bueno, nada, recordar todo la importancia del entorno escolar, ¿no? Los aliados clave de las políticas públicas que son salud y educación. Y qué mejor ahorita, después de tanto tiempo de pandemia y después de tantos años que han ido disminuyéndose la vacunación. Pues muchísimas gracias. Al contrario. Y hasta luego. Durante el encuentro del día de hoy, en este primer foro de la comunidad educativa como aliado a la vacunación, resaltamos la importancia de los esquemas de vacunación en las niñas, niños y adolescentes, así como los riesgos de una baja cobertura
y los impactos del COVID en un momento crucial que es el regreso a clases. Hemos comenzado el proceso de entender cuál es la situación actual en México y la importancia de la vacunación para la salud, el desarrollo y el bienestar de la niñez y de la adolescencia. Para mañana nos espera una jornada tan enriquecedora e interesante como la del día de hoy. Tendremos la oportunidad de profundizar sobre el derecho de la niñez a la vacunación y se plantearán algunas de las mejores prácticas del sector educativo y la articulación de acciones conjuntas de salud y educación que con seguridad complementarán y promoverán la creación de estrategias en común. El día de mañana contaremos con un espacio de preguntas y respuestas que estaremos seguros generará información y aprendizaje valioso para todos y todas ustedes. La Academia Mexicana de Pediatría y Save the Children agradece su participación, que fue muy activa durante el día de hoy, lo cual nos habla del interés, el compromiso y la importancia del papel de toda la comunidad educativa, que dará lugar a un diálogo con el fin de generar alianzas en pro del beneficio de niños, niñas y adolescentes en México. Los esperamos mañana. Muchas gracias.